Bienvenidos a Geopolítica, soy Francisco Tudela. El día de hoy tenemos dos temas de enorme importancia. El primero de ellos es el acuerdo entre los Estados Unidos y Ucrania, que ha tenido lugar en Jeddah, un puerto en Arabia Saudita, donde finalmente se ha acordado la iniciativa de un cese del fuego entre Rusia y Ucrania. Esto naturalmente es una propuesta norteamericana y ucraniana. Y el 13 de marzo, el presidente Vladimir Putin de Rusia dijo que Rusia estaba dispuesta, estaba lista para un cese de fuego, lo que significa que básicamente ahora comienzan las negociaciones para el cese del fuego. Nunca son fáciles porque hay que decidir una serie de asuntos de garantías, de verificaciones, de zonas desmilitarizadas, etc. La otra noticia importante del día es las masacres de civiles en Siria. Masacres que el gobierno ha presentado inicialmente como una lucha contra los partidarios de Bashar al-Assad, pero en realidad es un ataque contra la comunidad cultural y religiosa a la cual pertenecía la familia Assad. Esto es los alawitas, una minoría que es más o menos el 15% de la población de Siria y que está territorialmente ubicada en el oeste de Siria sobre el Mediterráneo, principalmente en la zona de Latakia. De tal manera que estas masacres, que están cubiertas con el manto de lo político, podría ser un enfrentamiento, y es lo más probable, entre las milicias sunitas que proceden de Al-Qaeda, de ISIS, de Al-Nusra, en fin, de estos movimientos, contra una minoría de origen chiita, moderada pero de origen chiita, vista como un rival religioso por estos milicianos. Volvemos con estas dos noticias en un instante. Miles de personas en una operación a gran escala que no será financiada según el Ministerio. El 11 de marzo, el presidente de Ucrania, Zelensky, anunció que aceptaba un acuerdo con los Estados Unidos para un cese del fuego en la guerra de Ucrania, después de conversaciones críticas entre las delegaciones norteamericana y ucraniana en el puerto de Jeddah, en Arabia Saudita. El presidente ruso Vladimir Putin, mientras tanto, se hizo presente en Kursk, donde se desarrollaba una ofensiva que ha desalojado a las tropas ucranianas. Sin embargo, el 13 de marzo, 2 días después, el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia está lista para un cese del fuego y la solución pacífica del conflicto. Naturalmente, esto no significa que el cese de fuego haya sido acordado, sino que están dispuestos a negociar. Simultáneamente, los Estados Unidos levantaron el embargo de armas y de inteligencia para los ucranianos, puesto que a raíz de la disputa entre el presidente ucraniano Zelensky, el presidente norteamericano Trump y su vicepresidente Vance en el Oval Office el 28 de febrero, los Estados Unidos decidieron suprimir la ayuda militar y la cooperación de inteligencia con Ucrania. Esta ha sido restablecida en la medida en que los Estados Unidos y Ucrania han firmado este acuerdo. Los términos del acuerdo actual rigen para Estados Unidos y Ucrania.
O sea, Rusia no ha firmado ese acuerdo. Eso es simplemente la base sobre la cual se firmará un acuerdo ruso-ucraniano bajo patrocinio norteamericano para obtener un cese del fuego en toda la línea del frente y también en el Mar Negro. Es un cese del fuego interino en la propuesta ucraniana y norteamericana de 30 días. Vamos a ver qué resulta de las negociaciones, si ese cese del fuego es indeterminado o no. Entonces, ¿qué es lo que se ha iniciado? Se han iniciado las negociaciones con Rusia para acordar el cese del fuego. Pero acordar el cese del fuego, si se logra exitosamente, es el preludio para ir hacia negociaciones para un acuerdo de paz definitivo, de tal manera que se ha dado un gran paso diplomático a lograr esto. Zelensky manifestó que el cese de fuego tenía que incluir los misiles, los drones, las bombas, no solo sobre el mar, sino también sobre el territorio ucraniano y la línea del frente en general. Y obviamente cae por sí solo que un cese del fuego es absoluto, implica una suspensión de las hostilidades entre los dos países. Asimismo, Zelensky mencionó como condición la liberación de los prisioneros civiles y militares de ambos bandos. Los mensajeros de la propuesta son los norteamericanos. Steve Witkoff, el enviado especial norteamericano, ya se encuentra en Moscú y es por eso que el presidente Putin ha dicho que Rusia está lista para un cese del fuego. Esto es, los encargados de llevar la propuesta, los mediadores en estas negociaciones son los Estados Unidos de América. Asimismo, el documento que han firmado Ucrania y los Estados Unidos contiene la expresa intención de Ucrania y los Estados Unidos de firmar el acuerdo sobre minerales críticos. Esto es sobre las tierras raras. Esto no pudo firmarse en el Oval Office el 28 de febrero por el desacuerdo que hubo entre Zelensky y el presidente americano y el vicepresidente americano. Ese tratado constituiría entonces, según ha expresado el secretario de Estado Marco Rubio, un freno para Rusia al involucrarse los intereses norteamericanos con el Estado ucraniano y la geografía ucraniana. El acuerdo dispone que el 50% de los beneficios de la explotación que hagan empresas norteamericanas de estos minerales críticos será en beneficio de Ucrania. Es un monto extraordinario, puesto que ninguna concesión minera alrededor del mundo le da a ningún Estado un canon o regalía que llegue al 50%. Hay que ver esto desde el lado, digamos, económicamente positivo del acuerdo. El documento no menciona las garantías de seguridad que exige por su parte Europa y tampoco la participación de la Unión Europea o de los países europeos en estas negociaciones del cese del fuego. Los países europeos se han reunido en París para hablar de estas garantías de seguridad, pero claro, es un poco abstracto en la medida en que al no participar de las negociaciones principales están fuera del marco de estas y cómo van a insertar su propuesta en ese marco es una gran interrogante. Como trasfondo a todo este rápido avance diplomático está la carta que el presidente Zelensky le dirigiera al presidente Trump, en la cual, según Witkoff, se disculpaba por lo ocurrido en la oficina Oval en ese 28 de febrero. El presidente Trump, en su discurso al Congreso el 4 de marzo,
mencionó la existencia de esta carta, pero es Witkoff quien ha aclarado el contenido. Según el enviado especial norteamericano, que ya está en Moscú, entonces Zelensky habría pedido disculpas. Trump ha dejado entender que si se complica el proceso diplomático entre rusos y ucranianos, los Estados Unidos podría aplicar medidas financieras que ha calificado de devastadoras contra Rusia. Y sin embargo ha dicho, no hay que adelantar opiniones mientras Rusia no tenga información completa sobre el acuerdo ucraniano-americano. Pues bien, Rusia ya tiene la información completa, debe estar en pleno estudio y el presidente Putin ha expresado que Rusia está lista para un cese del fuego. El presidente Putin ha dicho que además de estar lista para el cese del fuego, lo que no quiere es que estos acuerdos posibles se conviertan en una pausa para que Ucrania se rearme y se reinicie la guerra. Esto es enormemente importante porque los acuerdos de Minsk I y II del año 2014, patrocinados por Francia y Alemania, fueron justamente eso, una simple pausa para el rearme de Ucrania y la continuación de la guerra. El 2022, Angela Merkel señaló que esto efectivamente había sido así y que ni Alemania ni Francia habían implementado los acuerdos de Minsk o presionado a Ucrania para que los implemente, puesto que simplemente era una celada para el rearme ucraniano. Para ayudar a bajar las tensiones entre Rusia, Ucrania y los Estados Unidos y estabilizar la relación con los Estados Unidos, el 12 de marzo el jefe del SVR, que es el Servicio Exterior de Espionaje y de Inteligencia de Rusia, el señor Sergei Naishkin, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo John Ratcliffe, el jefe de la CIA. No se conoce el contenido de la conversación, pero el que se establezca una comunicación fluida entre las distintas instancias comprometidas en este proceso entre los Estados Unidos y Rusia es positivo. Hay que conciliar la demanda de las partes. Las conversaciones se iniciarán muy pronto y conciliar las demandas de las partes significa aceptar el concepto ruso de verificación del cumplimiento del cese del fuego y para evitar que sea un pretexto para el rearme de Ucrania, y por el otro lado las exigencias por parte de Ucrania de que cese todo tipo de bombardeos y haya un intercambio de prisioneros militares y civiles. De hecho, todo esto significa que la gran apuesta del presidente Trump para la paz en Ucrania va tomando forma. Volvemos en un instante con las noticias sobre Siria. En el territorio de Latakia, que es toda una zona al oeste de Siria, colindante con el mar Mediterráneo, se ha producido una masacre de civiles, en su inmensa mayoría alawitas, por parte de las fuerzas de seguridad, en realidad las milicias islámicas del actual Estado sirio. Estas milicias islámicas proceden de Al-Qaeda, de ISIS, de Al-Nusra, forman una coalición de milicias que está hoy en el poder en Siria después de derrocar a Bashar al-Assad. Los alawitas son una minoría religiosa y cultural a la cual pertenecía la familia
Assad, o pertenece la familia Assad, son una rama moderada del Islam chiita, a diferencia de las milicias islámicas del gobierno que son sunitas y que son yihadistas, por lo tanto son combatientes religiosos. El gobierno señala que fueron atacados por partidarios de Assad. Definitivamente fueron atacados, no se puede negar, pero fueron atacados por un grupo militante. Las represalias fueron un verdadero crimen de lesa humanidad, tal cual está definido en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Esto es una acción de exterminio contra una comunidad cultural, religiosa, étnica específica. Esto ha desbordado el marco de la defensa del Estado en la medida en que la gran mayoría de los más de 1.100 muertos son civiles que no tenían nada que ver con el enfrentamiento y que han sido asesinados en sus casas y en sus pueblos y han muerto en estas masacres familias enteras, de tal manera que ha sido un ensañamiento contra esa comunidad alauita. Es importante comprender que estas milicias islámicas de Siria representan a un gobierno no electo, que es fruto de una guerra civil y que sus víctimas, los alauitas, son esta rama de la población de Siria, que es más o menos el 15%, y que al ser la comunidad a la cual pertenecían los Assad, integraba el ejército sirio en la época de Assad y la administración pública en la época de Assad. Se calcula que un porcentaje importante del ejército sirio estaba compuesto de alauitas durante el gobierno de Assad padre y Assad hijo. Las masacres han naturalmente superado los 1.100 muertos y han sido mayoritariamente civiles, niños, hombres de esta comunidad. La rebelión ha ocurrido en Latakia, un territorio tradicionalmente alauita desde siempre, a tal punto que cuando fue un protectorado francés después de la Primera Guerra Mundial, Siria, toda Siria, de 1923 a 1946, los franceses, para evitar los choques de minorías, le dieron toda esa zona territorial como una autonomía a los alauitas. Y lo mismo hicieron en otro sector de Siria con los drusos, que son una minoría étnico-religiosa que practican una religión abrámica, sincrética, que mezcla elementos del cristianismo, del islam, etc. El gobierno sirio está presidido por el presidente Ahmed al-Shara, conocido antes como al-Golani, en la época en que militaba en las filas de Al-Qaeda y de ISIS. Y era un subordinado, era el jefe militar de al-Baghdadi, que era el líder de este movimiento en la guerra civil, primero en Irak y después en Siria. Es el líder que dirigió la ofensiva rebelde que derrocó a Assad el 8 de diciembre del 2024. El presidente ha afirmado que se trató de combates contra partidarios de Assad, esto es, de combates contra guerrillas o insurgencias políticas. El número de muertos civiles, en su inmensa mayoría alauitas, hace pensar más bien en una venganza, en una suerte de limpieza étnica contra esta minoría islámica. Asimismo, miles de sirios, se calcula 100.000, han huido hacia los países vecinos para preservar su vida, de tal manera que se ha generado una crisis humanitaria en Siria. Ahmed al-Shara, el presidente sirio, fue un líder de Al-Qaeda.
al cual los Estados Unidos pusieron precio a su cabeza. Finalmente lo lograron detener en Irak y lo tuvieron 5 años preso. Al ser liberado, en lugar de cambiar de opinión, regresó a las filas de Al-Qaeda, se peleó con al-Baghdadi y el jefe y terminó fundando Al-Nusra, otro movimiento fundamentalista islámico, básicamente por una disputa de liderazgo. Al estallar la guerra civil en Siria y evolucionar esta guerra civil, fundó el HTS o Jabhat Fateh al-Sham, que también es un movimiento de milicias islámicas y lideró la lucha final contra Assad. Esta coalición de milicias es una coalición de yihadistas islámicos sunitas. El secretario de Estado de los Estados Unidos ha puesto el dedo sobre la llaga. Marco Rubio ha condenado las masacres, pero no las ha condenado como masacres políticas. Ha dicho textualmente: los Estados Unidos condenan a los terroristas radicales islamistas que han asesinado a personas en el oeste de Siria. O sea, fundamentalmente, los Estados Unidos, que tienen fuerzas especiales en el terreno, que tienen agentes de inteligencia en el terreno, pues saben perfectamente quiénes son esas fuerzas de seguridad del Estado sirio. Esto representa un gran problema para el futuro. Las declaraciones de Marco Rubio presentan la imagen más verosímil de lo que realmente ha sucedido en Latakia y el oeste de Siria. Se trata de un ataque a toda una minoría religiosa por radicales islamistas hostiles a ellos. Volvemos en un momento con las conclusiones de lo que hemos expuesto. Bueno, la primera conclusión es que la mediación norteamericana, el acuerdo con los ucranianos, la aceptación de que Rusia está lista para un cese del fuego por parte del presidente Vladimir Putin de Rusia, significa que se va a dar en estos días que vienen inicio a las conversaciones para el cese del fuego. Si esto se logra, es el preludio para las conversaciones de un acuerdo definitivo de paz cuyos contornos aún es difícil conocer entre Ucrania y Rusia. No cabe duda que esto es una gran victoria para la diplomacia norteamericana, que es la mediadora entre Rusia y Ucrania y quien tomó la iniciativa. Una victoria para el presidente Trump, que de manera inopinada levantó el teléfono y mantuvo una conversación de 90 minutos con el presidente Vladimir Putin, dando inicio a este proceso. La Unión Europea, o mejor dicho los europeos, puesto que el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, se han reunido el 13 de marzo en París para discutir las garantías de seguridad para el cese del fuego. La realidad es que el único país que puede proveer seguridad para hacer cumplir el cese del fuego son los Estados Unidos de América. De tal manera que esta reunión o cumbre de París lo que busca naturalmente es mantener la presencia europea en el proceso, pero no cabe duda que para el observador exterior esa presencia europea está muy disminuida en relación a la mediación norteamericana entre rusos y ucranianos. Respecto a lo ocurrido en Siria, las milicias islámicas presentan un problema muy complejo para el futuro de Siria. Hemos visto que en Libia el país se desintegró y hasta el día de hoy
años después de la caída de Gaddafi, no logra tener un gobierno unitario. Si no hay un esfuerzo por consolidar un Estado formal en Siria y si no se domina a las milicias yihadistas, pues el futuro de Siria es absolutamente incierto. Lo que ha ocurrido con los alawitas, la comunidad de los Assad, la comunidad religiosa, cultural de la familia Assad, es una muestra de lo que podría ocurrir en el futuro. Esto nos muestra algo interesante. En el siglo XXI, el tema religioso está sustituyendo al tema ideológico en las confrontaciones en el Medio Oriente. Como vemos en el caso de Hamas, en el caso de Hezbollah, en el caso de los Hutis en Yemen o en el caso de los talibanes en Afganistán, todos esos movimientos son movimientos religiosos, no son movimientos de izquierda o de derecha, de afiliación ideológica política en el sentido occidental. Los hutis y los talibanes naturalmente están fuera de este escenario concreto que es el de Siria, pero no así Hezbollah, ni Hamas, ni las fracturas que existen en el Líbano. Los equilibrios de Siria son entonces precarios y no se puede determinar con certeza su futuro. Esto es, podría ocurrir que el Estado se desorganizase por una falta de acuerdo entre las milicias y finalmente el Estado sirio se fracture. El futuro todavía guarda ese misterio para nosotros. Con estas conclusiones nos despedimos de ustedes hasta un próximo programa de Geopolítica. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada, según el Ministerio de